Un engranaje de bronce, cubierto por 2000 años de corrosión. Y un relieve egipcio, que parece mostrar una gigantesca bombilla. Dos objetos. Dos civilizaciones. Y una pregunta incómoda. ¿Y si la historia que nos enseñaron está incompleta? Porque si estos objetos significan lo que algunos creen, entonces los antiguos griegos tenían algo parecido a un ordenador. Y los egipcios podrían haber usado electricidad. Hoy vamos a analizar dos de los llamados OP-Arts. Objetos fuera de lugar. Artefactos que, según algunos, no deberían existir en su época. Pero antes de sacar conclusiones, vamos a separar mito de realidad. El ordenador de 2000 años. Año 1901. Un grupo de buzos recolectores de esponjas navega por el mar Egeo. Una tormenta los obliga a refugiarse cerca de una pequeña isla griega. Anticitera. Para pasar el tiempo, deciden bucear. A unos 50 metros de profundidad. Uno de ellos emerge asustado. Dice haber visto cadáveres en el fondo del mar. Pero no eran cuerpos. Eran estatuas antiguas. Habían encontrado un naufragio romano gigantesco. Un barco mercante que había viajado probablemente desde Grecia hacia Roma. En su interior había tesoros increíbles. Estatuas de mármol. Joyas. Cerámica. Objetos de lujo destinados a la élite romana. Pero entre todos esos tesoros, había algo que parecía completamente insignificante. Un bloque de metal. Pequeño. Verde por la corrosión. Cubierto de sedimentos. Parecía una simple piedra oxidada. Los arqueólogos lo llevaron al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Y durante meses, nadie le prestó atención. Hasta que un día ocurrió algo extraño. El bloque se rompió accidentalmente. Y dentro apareció algo imposible. Un engranaje. Luego otro. Y otro más. Pequeñas ruedas dentadas. Talladas con una precisión increíble. Esto no era un objeto decorativo. Era una máquina. Pero nadie entendía qué hacía. Durante décadas, el artefacto fue un misterio absoluto. Algunos pensaban que era un reloj antiguo. Otros creían que era un instrumento de navegación. Pero todo cambió en 1950. Cuando el historiador de ciencia Derek de Soya Price comenzó a investigarlo. Price sospechaba que aquello era mucho más complejo. Y en los años 70 decidió hacer algo revolucionario. Escanear el objeto con rayos X. Cuando las imágenes aparecieron, los científicos quedaron en silencio. Dentro del objeto había un sistema increíblemente complejo. Más de 30 engranajes interconectados. Algunos con 223 dientes. Otros con precisiones matemáticas exactas. Los engranajes no estaban puestos al azar. Formaban cadenas de cálculo mecánico. Era como si cada rueda resolviera una ecuación. Los investigadores reconstruyeron el mecanismo pieza por pieza. Y la conclusión fue impactante. Este objeto era un calculador astronómico. Un dispositivo capaz de simular el cielo. Con una simple manivela, podías avanzar el tiempo. Y el mecanismo mostraba la posición del Sol, la posición de la Luna, las fases lunares, los ciclos de eclipses, los calendarios griegos, incluso los ciclos de los Juegos Olímpicos. Era como una mezcla entre un reloj, un calendario y un simulador del universo. Todo dentro de una caja de madera del tamaño de un libro grande. En la parte frontal tenía esferas con agujas. En la parte trasera había dos grandes diales espirales. Uno mostraba el ciclo metónico de 19 años de la Luna. El otro mostraba el ciclo de Saros, usado para predecir eclipses. Esto no era conocimiento básico. Era astronomía avanzada. Y lo más impresionante es que el mecanismo utilizaba algo extremadamente raro para su época. Engranajes diferenciales. Los mismos principios que hoy usan automóviles,
Relojes de precisión. Sistemas mecánicos avanzados. Durante mucho tiempo se pensó que ese tipo de tecnología apareció en Europa medieval. Pero el mecanismo de Anticitera demuestra algo radical. Los ingenieros griegos ya dominaban estos principios más de 1000 años antes. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién lo construyó? Algunos historiadores creen que pudo haber sido diseñado en la escuela de Arquímedes. Otros lo relacionan con Hiparco de Nicea, uno de los mayores astrónomos de la antigüedad. Pero no hay pruebas definitivas. El creador sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que el mecanismo no parece un invento aislado. Es demasiado sofisticado para ser el primero. Eso sugiere algo inquietante. Probablemente existía toda una tradición de ingeniería mecánica avanzada en el mundo griego. Una tradición que desapareció. Tal vez destruida por guerras. Tal vez olvidada tras la caída de Roma. Durante más de 1000 años, nadie volvió a construir algo tan complejo. Hasta la aparición de los relojes astronómicos medievales. Es decir, el conocimiento del mecanismo de Anticitera se perdió durante siglos. Hoy, gracias a reconstrucciones modernas, sabemos que el aparato original probablemente incluía hasta 60 engranajes. Y estaba cubierto por inscripciones explicativas. Algo así como un manual de instrucciones grabado en bronce. Un manual para entender el movimiento del cosmos. Un pequeño artefacto que demuestra que el mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que imaginábamos. Y todo empezó con un pedazo de metal oxidado. Olvidado durante 2000 años en el fondo del mar. El conocimiento del mecanismo de Anticitera se perdió durante siglos. Hoy, gracias a reconstrucciones modernas, sabemos que el aparato original probablemente incluía hasta 60 engranajes. Y estaba cubierto por inscripciones explicativas. Algo así como un manual de instrucciones grabado en bronce. Un manual para entender el movimiento del cosmos. Un pequeño artefacto que demuestra que el mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que imaginábamos. Y todo empezó con un pedazo de metal oxidado. Olvidado durante 2000 años en el fondo del mar. La teoría alternativa, ¿bombillas en el antiguo Egipto? Según algunos investigadores independientes, estos relieves muestran una forma primitiva de iluminación eléctrica. La teoría propone lo siguiente. El objeto alargado sería una especie de tubo de vidrio o cristal. Dentro del tubo, la serpiente representaría energía o corriente eléctrica. El soporte inferior sería un aislador o base. Y el pilar Z actuaría como fuente de energía. En otras palabras, algo parecido a una lámpara de descarga eléctrica. Una tecnología similar, en concepto, a las lámparas fluorescentes modernas. Si esto fuera cierto, significaría algo revolucionario. Que los egipcios conocían principios básicos de electricidad. Miles de años antes de lo que creemos. Pero, ¿por qué alguien pensaría algo así? La respuesta está en un misterio real. El misterio del hollín. Muchos templos egipcios tienen pasadizos extremadamente profundos. Algunos corredores están completamente cerrados al exterior. Sin ventanas. Sin ventilación. Sin luz natural. Si los antiguos egipcios trabajaban allí dentro, tenían que usar algún tipo de iluminación. El problema es este. En muchos de estos techos no hay rastros de hollín. El hollín es el residuo negro que dejan las antorchas o lámparas de aceite. Y cuando se usan durante años, normalmente se acumula en el techo. Pero en varios templos egipcios, ese rastro no aparece. Esto llevó a algunos investigadores a plantear preguntas incómodas. ¿Cómo iluminaban esos túneles? ¿Usaban espejos para reflejar la luz del sol? ¿Lámparas especiales? ¿O algo completamente diferente? Aquí es donde entra la famosa teoría de las lámparas de Dendera. El problema con la teoría eléctrica. Sin embargo, cuando analizamos las pruebas arqueológicas, aparecen varios problemas. El primero es simple. Para generar electricidad necesitas una fuente de energía. Generadores. Baterías.
Conductores metálicos. Cableado. Pero en el templo de Dendera no se ha encontrado nada de eso. Ni cables. Ni generadores. Ni restos tecnológicos que indiquen producción eléctrica. El segundo problema es simbólico. En el arte egipcio, las serpientes no representan electricidad. Representan dioses y fuerzas espirituales. La serpiente dentro del bulbo sería el dios Arsontus. Una manifestación divina relacionada con la creación. El objeto que parece una bombilla sería en realidad una flor de loto estilizada. El loto es un símbolo fundamental en Egipto. Representa el nacimiento del universo. Según los mitos egipcios, el cosmos emergió de una flor de loto que se abrió al amanecer. Y el pilar de Ed no es un generador. Es uno de los símbolos más antiguos de Egipto. Representa la columna vertebral del dios Osiris. Y simboliza estabilidad, permanencia y orden cósmico. Es decir, toda la escena sería una representación del nacimiento de la vida y la energía divina. No tecnología, sino mitología esculpida en piedra. Entonces, ¿cómo iluminaban los templos? Los egiptólogos proponen varias soluciones más simples. Una de ellas es el uso de lámparas de aceite de alta calidad. Estas lámparas producen muy poco humo. Otra posibilidad es el uso de mechas especiales con grasa refinada. Y también existe evidencia de que los egipcios usaban sistemas de espejos para reflejar luz solar hacia zonas interiores. Nada de electricidad. Pero sí ingeniería práctica. El verdadero misterio. Aunque la explicación simbólica es la más aceptada, los relieves de Dendera siguen siendo extraños. Porque visualmente parecen increíblemente modernos. Demasiado modernos. Es uno de esos casos donde nuestro cerebro intenta reconocer patrones conocidos. Vemos algo que se parece a una bombilla. Y automáticamente pensamos en tecnología. Pero tal vez estamos mirando el pasado. Con ojos del siglo XXI. Y aún así, las criptas de Dendera siguen siendo uno de los lugares más enigmáticos del antiguo Egipto. Un sitio donde religión, arte y misterio se mezclan. Dejando una pregunta abierta. ¿Estamos interpretando correctamente lo que vemos? ¿O aún hay partes de la historia que todavía no comprendemos? Mito versus realidad. Dos objetos. Dos misterios. El mecanismo de Anticitera es real. Funciona. Y demuestra que los griegos tenían un nivel de ingeniería mucho más avanzado de lo que imaginábamos. Pero no era magia. Era genio humano. Las lámparas de Dendera, en cambio, siguen siendo interpretaciones. Algunos ven tecnología olvidada. Otros ven simbolismo religioso malinterpretado. Y aquí está la verdadera lección. La historia no es estática. Cada descubrimiento puede cambiar lo que creemos saber. Pero ahora te toca a ti decidir. ¿Qué te parece más inexplicable? ¿El ordenador griego de hace 2000 años? ¿O la supuesta luz eléctrica del antiguo Egipto? Escríbelo en los comentarios. Y si te gusta descubrir los misterios ocultos de la historia antigua, suscríbete a Historia Antigua del Mundo. Porque en el próximo vídeo analizaremos otros artefactos que no deberían existir. Pero existen.